Hola, en este video estudiaremos derivadas de orden superior de funciones diferenciables y también aproximaciones polinomiales de funciones derivables. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una derivada de orden superior y lo vamos a hacer inductivamente. Por convención, la primera idea es definir f, la cero derivada de una función la vamos a definir como la propia f, es decir, ninguna vez derivada. Y las siguientes las definiremos inductivamente del siguiente modo. Si tengo la k-1 derivada de f, aquella función la derivo y obtengo la késima derivada de la función. Así, por ejemplo, f' de x es la primera derivada de f. La segunda derivada de f es la derivada de la derivada. La tercera derivada de f es la derivada de la segunda derivada y así sucesivamente. Vamos a definir una función en un intervalo cerrado, diremos que es de clase CK, en el intervalo abierto a, b. Si f es k veces derivables en todo punto del intervalo a, b, y la késima derivada es continua. Si esto ocurre siempre para cualquier k, diremos que es de clase C infinito. Por ejemplo, la función seno es de clase C infinito, porque su primera derivada es el coseno, la segunda derivada es menos seno, la tercera derivada es menos coseno, y la cuarta derivada es seno de nuevo. Pero como el seno era la función original, la puedo seguir iterando y de nuevo se va a repetir esta misma secuencia de derivadas, así que el seno es de clase C infinito. Bien, a continuación veremos aproximaciones de funciones vía polinomios. Bien, ahora definiremos lo que es un desarrollo limitado de una función de orden k y enunciaremos un teorema que tiene que ver con el desarrollo de Taylor de una función. Diremos que f de un intervalo abierto a los reales posee un desarrollo limitado de orden k en torno a x barra que pertenece al dominio de la función si existen constantes a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub k en R, tal que f de x lo puedo escribir como a sub 0 más a sub 1 por x menos x barra más a sub 2 x menos x barra al cuadrado más bla 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 bla, etcétera, hasta a sub k x menos x barra a la k. Más cierto error, que es una función O de x menos x barra a la k. Con la condición que el límite cuando u tiende a 0 del orden de u a la k dividido por u a la k sea 0. Si uno hace el cambio de variables h igual x menos x barra, ¿sí? Me queda f de x barra más h, donde decía x, me queda x barra más h, a sub 0 más a sub 1 x menos x barra, que era h, más a sub 2 h al cuadrado, hasta llegar a sub k, h a la k, y el orden de h a la k. Es decir, f de x es aproximadamente un polinomio más un error que es del orden de u a la k, o del orden más chico que u a la k. Bien, un teorema muy importante que tiene que ver con las funciones que son k veces diferenciables es el siguiente. Dice que si f definido en un intervalo abierto a los reales es k veces derivables en un punto x barra, se define así el desarrollo de Taylor de orden k de la función f de k barra más f de k barra por h más
f segunda de k barra por h cuadrado partido por 2 factorial hasta llegar a la késima derivada de f en x barra dividido por k factorial multiplicado por h a la k. ¿Sí? Entonces, f de x lo puedo escribir así, es decir, efectivamente ese desarrollo de Taylor que tiene que ver con las derivadas de la función en un puro punto es un desarrollo limitado de orden k para la función f. Entonces, lo que dice el teorema es que si una función es k veces diferenciable en un punto, entonces el desarrollo de Taylor de la función de orden k es un desarrollo limitado para la función f. Lo demostraremos a continuación, que es una demostración más o menos larga, así que tal vez ocupe más de una pizarra en demostrarlo. Bien, entonces ahora haremos la demostración del teorema. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar un epsilon positivo tal que f sea k-1 veces diferenciable en el intervalo x barra menos epsilon, x barra más epsilon. Recordemos que f era k veces diferenciables en k barra. Y voy a definir f curvita de x como f de x menos el desarrollo de Taylor de la función. F tilde, entonces, es f de x menos esta expresión que es el desarrollo de Taylor. Y si vemos bien, si evaluamos en x tilde, perdón, en x barra, se hace 0, 0, 0, 0, todos hacen 0 y sobrevive solamente f de x barra menos f de x barra, que es 0 también. Pero si calculamos las derivadas enésimas de la función hasta el orden k-1, también son todas 0. Ustedes lo pueden hacer como un ejercicio. Entonces, f tilde en x barra vale 0, la primera derivada de f tilde en x barra vale 0, la segunda derivada de f tilde en x barra vale 0, la k-1 derivada de f tilde en x barra también vale 0. Y le pasa lo mismo a la función x menos x barra, elevado a k. Todas ellas evaluado en x barra resulta ser 0, hasta el grado k-1, hasta el orden k-1. ¿Ok? Entonces lo importante es que tanto esta función como esta función, todas las evaluaciones de las derivadas hasta el orden k-1 valen 0 en el punto x barra. Bien. Bien, voy a usar el teorema del valor medio. Dice que existe un C1 en el intervalo x barra o en x barra x, no sé en qué lado va a estar, tal que satisface esta igualdad para el teorema del valor medio. ¿Sí? Pero f de x barra vale 0 y g de x barra también vale 0. Así que resulta ser f tilde de x, g' de C1, g de x, f tilde derivado en C1. Derivo por g, divido por g y divido por g' y resulta esta expresión. Bien, entonces vemos que este cociente es igual a este cociente de la derivada. Entonces puedo hacer lo mismo para el siguiente paso. Es decir, va a existir un C2, tal que esto va a ser igual a alfa tilde segunda en C2 dividido por G tilde en C2 y así sucesivamente. Lo puedo hacer hasta
f tilde de k menos 1, g de k menos 1, evaluado en algún ck menos 1, ck menos 1. Y si uno calcula este cociente, resulta ser esta expresión. Bien. Bien, pero ¿qué pasa con el límite? Cuando x tiende a x barra, me queda este límite. ¿Sí? Es igual a este límite que está acá, el límite de la derecha. Pero si x tiende a x barra, ck-1 tiende a x barra también. Así que este cociente tiende a ser la késima derivada de f en k barra. ¿Ok? Pero esto que está acá es exactamente la derivada késima de f en k barra. Así que cuando x tiende a x barra, ck-1 tiende a x barra también, así que esto tiende a ser la késima derivada que coincide con ese valor, así que se restan y me queda 0. Pero f tilde era esa diferencia. Así que f tilde, así que f de x menos f de x va a ser igual a el desarrollo de Taylor de la función de orden de f de orden k en x menos x barra más un orden de x menos x barra k. Y ese orden es exactamente f tilde, así que el límite cuando x tiende a x barra del orden de x menos x barra a la k, partido por g de x, que era x menos x barra a la k, es 0. Y eso es lo que queríamos demostrar. Y así terminamos de demostrar el teorema que dice que el desarrollo de Taylor de la función, que es k veces diferenciable, es un desarrollo polinomial que aproxima a la función f cerca de x barra. Voy a mostrar unos ejemplos y terminamos con este video. Bien, para terminar este video voy a mostrar un ejemplo. El primer ejemplo va a ser la exponencial, que es una función de clase c infinito. La exponencial tiene la gracia que su késima derivada es siempre ella misma, así que la derivada késima en 0 es la exponencial de 0, que vale 1, así que su desarrollo limitado de orden k en torno a 0 es 1 más 1 por x más 1 partido por 2 factorial por x cuadrado, 1 partido por 3 factorial por x al cubo, 1 partido por 4 factorial por x a la cuarta, y así sucesivamente hasta llegar a x a la k dividido en k factorial más un orden de x elevado a k. Otro ejemplo es el seno de x, que también es infinitamente diferenciable de clase c infinito. La derivada de f en 0 vale 0. La derivada del seno es el coseno, evaluado en 0 vale 1.
La segunda derivada del seno es la derivada del coseno, que es menos seno, que en 0 vale 0. Y la tercera derivada del seno es la derivada de menos seno, que es coseno de x, que evaluado en 0 vale menos 1. Así que su desarrollo de Taylor donde 3 es 1 por x menos 1 por x cubo partido por 3 factorial, que es x menos x cubo sextos. Bien, así hemos terminado este video que trató acerca de desarrollos polinomiales de funciones y del desarrollo de Taylor de funciones.